tardes. Gracias por escucharnos, por vernos y sintonizarnos una vez más en su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos establecido lo que es el tratamiento de un tema de mucha relevancia en el marco de lo que es el proceso penal vigente en República Dominicana. Es el que tiene que ver con el contenido del artículo 14 del Código Procesal Penal en nuestro país, relacionado con lo que es el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué vamos a ver en ese sentido? Bueno, a grandes rasgos vamos a dar pinceladas, vamos a hacer señalamientos en el espacio obviamente que articulamos para ello en relación a lo que quiere significar el legislador constituyente, porque es un principio que tiene rango constitucional, y vamos a ver en esa dirección algo que también es de suma importancia. Los derechos que se advierten deben de ser resguardados o garantizados por las autoridades judiciales, especialmente en nuestro país, en beneficio del imputado, como también vamos a ver la otra cara de la moneda, si es que puede ser denominado como tal, es decir, aquella hipótesis en donde el imputado decida admitir los hechos, decida declararse culpable, y en esa dirección entonces vamos a ver cuáles procedimientos pueden ser aplicados por el Ministerio Público y por los jueces de la instrucción en el desarrollo de un proceso en esa tesitura. Pues bien, pasando a lo que es el desarrollo del principio que, como advertimos precedentemente, tiene rango de corte constitucional, que lo es el de la presunción de inocencia. Vamos a abordar en esa dirección lo que se plantea jurídicamente hablando en ese sentido. El constituyente sostiene en esa dirección el hecho de que toda persona que resultara imputada de un hecho determinado tiene que ser entendida y tratada como tal, es decir, tiene que ser entendida como inocente, y en esa misma dirección tiene que ser tratada como hemos dicho, hasta tanto interviniere una sentencia que adquiriere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, una sentencia firme, una sentencia que fuera insusceptible de ser atacada por cualquiera de las vías de recursos establecidas en el procedimiento penal vigente en nuestro país. En esa dirección es importante acotar, además de lo dicho, lo siguiente. En el marco de lo que es el proceso aplicatorio de las reglas del proceso penal, todas las presunciones deben de ser de inocencia. En ningún momento se puede asumir, ni lo puede hacer el Ministerio Público, ni lo pueden hacer los abogados contrarios, ni lo pueden hacer los jueces que intervengan en el desarrollo del proceso penal. En ningún momento pueden asumir la idea de que la presunción puede ser de culpabilidad, porque en esa dirección sostiene el legislador el hecho de que las mismas serían entonces inadmisibles. Hay una cuestión importante a tocar en ese orden, y es lo que tiene que ver con la obligación que resalta, que se advierte de lo que es el contenido tanto del artículo 14 como del inciso tercero del artículo 69 de la Constitución vigente en nuestro país, referente a lo que es el principio que comentamos. Y es que en todo el desarrollo del proceso, el imputado debe ser tratado como inocente. Eso quiere significar que en la fase de la investigación, en la fase de la persecución, en todo lo que es el proceso del juzgamiento, es decir, no solo el juzgamiento en primera instancia, sino que puede serlo también ante la jurisdicción de alzada, es decir, ante la Corte de Apelación que resultare apoderada de un recurso nacido a propósito de una sentencia que se pretendiera atacar del Tribunal de Primera Instancia. En todo ese proceso, en todas esas fases del proceso penal, el imputado debe de ser entendido como inocente hasta tanto la sentencia adquiriera el carácter firme, es decir, el carácter de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, como decíamos precedentemente. Un elemento importante también que debemos de acotar en el orden de lo que es el tratamiento de este tema es el que de alguna manera se expone o se deriva de lo que señala específicamente el artículo 95 del Código Procesal Penal en nuestro país. ¿Referente a qué? Bueno, referente a un número determinado de garantías y de derechos que deben de ser en todo momento respetadas por
el Ministerio Público en la fase investigativa, el juez de la instrucción en lo que es el desarrollo de la audiencia preliminar, en caso de que el Ministerio Público decidiera presentar acto conclusorio. Pero también deben de ser respetados esos derechos por los jueces del juicio. ¿Cuáles son? A grandes rasgos, bueno, se plantea que desde el momento en que a una persona, entendida como encartada en un proceso penal determinado, se le solicita un anticipo de prueba o se le solicita una medida de coerción, es inexorable. Es inexorable informarle de todo cuanto corresponde al proceso que de alguna manera lo envuelve. ¿Qué quiere eso significar? Que todos los elementos referentes a lo que son las circunstancias de modo, de lugar, de tiempo, de esos hechos que se le encartan, deben de serle comunicados. Más aún, precisa el legislador en esa dirección que debe de hacérsele un resumen de los medios probatorios existentes en su contra, para que él tenga conocimiento de qué hechos tiene sobre sí y cuáles son las pruebas que de alguna manera pudieran avalar los requerimientos del Ministerio Público. Pero también se precisa en esa dirección el hecho de que la calificación jurídica que se advierta por parte de los acusadores, sea el Ministerio Público, la víctima elevada a la categoría de creyente, pudieran entender es la que habrá de ser aplicada en el proceso como tal. Es decir, que existe todo un conjunto de actuaciones que de alguna manera deben de ser cumplidas por las autoridades judiciales en ese sentido, para que de esa forma se advierta que se están tutelando los derechos, que se están tutelando las garantías consignadas por el constituyente en República Dominicana en beneficio de un ciudadano a quien se le encarta en un proceso penal determinado. Y ustedes preguntarán, ¿y es que solamente debe de ser informado de los hechos que se le imputan? ¿Debe indicársele la calificación jurídica o debe de indicarse respecto de ello los medios probatorios existentes en su contra? No, existen otras garantías a ser respetadas. En esa dirección, por ejemplo, se obliga a aquel que de alguna manera lleva a cabo el arresto en desmedro de un imputado que se identifique. Es decir, la obligatoriedad de la identificación para saber quién te lleva detenido o cohibido de tu libertad. Pero más aún, está impedido en todo momento de hacer uso excesivo de la fuerza. Aquí se hace necesario hacer una parte. Si una persona a quien se le pretende arrestar se envalentona, se revela, como decimos corrientemente, en desmedro de las autoridades policiales, sabe bien que estos, en el cumplimiento de su deber, tendrán que someterlo a la obediencia. Pero aún en esa dirección, el legislador conmina a aquel que pretende llevar a cabo el arresto a que no haga uso excesivo de lo que es la fuerza que de alguna manera necesita utilizar para someter a la obediencia a un imputado determinado. Ustedes preguntarán, ¿cuáles constituyen, digámoslo así, las restantes garantías establecidas por el legislador en República Dominicana en beneficio del imputado a propósito de lo que es el arresto como tal? Bueno, en esa dirección, además de lo que hemos dicho de la obligatoriedad de informarle respecto de los hechos que se le imputan y hacer un resumen en esa dirección de todo su contenido, tiene también que permitírsele que se comunique con un abogado de su elección. Pero esa elección supone la expresión de una prerrogativa que le da la Constitución. Es decir, él tiene el derecho de elegir a quién lo va a defender. En caso de que él no tenga las posibilidades de poder pagar en el orden económico lo que son esos servicios, bueno, pues el Estado le habrá de proporcionar uno. Y eso es ya sumamente conocido. Pero esa comunicación es otro elemento importante. Debe de hacerse de una manera confidencial, de una manera discreta. No es que el imputado tiene la obligación de comunicarse con su defensor en medio de las autoridades policiales, de la fiscalía y de todo. No. Él tiene el legítimo derecho de sentarse tranquilamente y de manera discreta y confidencial con el abogado que lo va a asistir. Hay otros aspectos de importancia en este sentido, como lo son, por ejemplo, la obligación que pesa sobre las autoridades que ejecutan el arresto de presentar sin demora, fijaos bien, sin demora. No es que se va a guardar en una cárcel determinada una persona a quien se arresta, no.
Deben de ser cumplidos los plazos establecidos constitucionalmente hablando para poder garantizar el debido proceso de ley en beneficio de un imputado determinado. Por ello se dice que debe de ser sometido sin demora a la autoridad, tanto del Ministerio Público como de los jueces que pudieran resultar competentes para poder decidir respecto de una situación que competa, valga la aparente redundancia, al proceso que les ocupa. Otro elemento importante que no queremos dejar pasar la oportunidad para poder sacarlo a colación es el que tiene que ver con la no autoincriminación. Es decir, el imputado tiene el legítimo derecho a permanecer en silencio a todo lo largo y ancho de lo que es el proceso. Y ahí retomo una idea sostenida precedentemente en el marco de esta intervención. Y es que independientemente de lo que es la fase del proceso, es decir, fuera la fase preparatoria, de la audiencia preliminar, del juicio de fondo, de lo que es la etapa de la apelación, si la hubiere, el imputado está facultado en todo momento a permanecer callado. Y ese silencio no puede ser utilizado en desmedro suyo en momento alguno. Es decir, que en ese sentido es importante dejar clara esa situación relacionada con lo que tiene que ver con parte de las garantías constitucionalmente aceptadas en beneficio del imputado en el marco de lo que es un proceso penal abierto en su desmedro. Vistas esas consideraciones que hemos sacado a colación en estos primeros momentos de lo que es esta fase del desarrollo del tema, ustedes podrán preguntarse, ¿y es que solamente podríamos tener un proceso penal en la medida en que el imputado guarde silencio y sencillamente se declare inocente en todo momento? La respuesta es que no. La respuesta es negativa. Y podemos ver sobre la base de la construcción de dos hipótesis que vamos a ver en lo adelante, la posibilidad de que se aplique un procedimiento determinado en uno u otro caso, partiendo, es decir, tomando como punto de partida la declaratoria de culpabilidad respecto de los hechos que se le imputan, que asume en un momento determinado el imputado. En ese sentido, vamos a ver lo que tiene que ver con la primera de las hipótesis, es decir, un imputado que decide que sí, que cometió los hechos. ¿Qué tiene entonces a partir de ese momento que advertir el Ministerio Público para poder decidir qué procedimiento le aplica? Bueno, en primer lugar, tiene que tomar en consideración la sanción penal, es decir, el alcance en términos de tiempo de lo que es la sanción penal que le correspondería a ese imputado, tomando en cuenta el hecho que se le imputa. En ese sentido, si el hecho trae consigo una sanción penal que no trasciende los 4 años, entonces se le puede aplicar uno de los medios alternos de solución de conflicto que explicábamos en una de las entregas anteriores, denominado como la suspensión condicional del procedimiento, establecido, como hemos dicho, en lo que es el artículo 40 del Código Procesal Penal en República Dominicana. ¿Qué elementos a título de requisito debe de precisar el Ministerio Público para poder tratar de solicitar la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento? Bueno, lo primero que tiene que darse cuenta es que el imputado admita los hechos, que el imputado indemnice a la víctima o que firme acuerdo de garantía con ella en el orden de la indemnización, que también esté de acuerdo, y este es un tercer elemento sumamente importante, que esté de acuerdo con que se le aplique ese procedimiento, es decir, la suspensión condicional del procedimiento. Pero en especial, la etapa del proceso en que se encuentra cuando se pretende asumir la aplicabilidad de ese procedimiento como medio alterno para la solución del conflicto como tal, debe de ser antes de la apertura a juicio. Es decir, debe de ser solicitada esa medida alterna antes de que el juez de la instrucción ordene auto de envío a la jurisdicción de juicio para el desmedro de ese imputado. La segunda hipótesis a sostener en relación a lo que es el momento en que el imputado decide admitir los hechos es la siguiente. Pusimos de relieve la idea de que la sanción penal que le correspondiere, tomando en consideración el hecho que se le imputa, no excediere de 4 años. Ahora vamos a colocar la situación relativa
a una sanción penal que sencillamente trascendiere los límites de los 10 o 15 años y pudiera llegar hasta 20 años. Es decir, si la sanción penal que le correspondiera al imputado, tomando en consideración otro hecho que fuera igual y no superior a 20 años, entonces en ese sentido, el artículo 363 y siguiente del Código Procesal Penal en República Dominicana permite la aplicabilidad de lo que es el procedimiento penal abreviado. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué debe de tomar en consideración el Ministerio Público en ese sentido? Bueno, las mismas condiciones que hemos señalado precedentemente para lo que es la suspensión condicional del procedimiento. Las reitero. Primero, que el imputado admita los hechos, que esté de acuerdo con que se le aplique ese procedimiento. Tercero, que sencillamente indemnice a la víctima o firme acuerdo de garantía para con ella. Y por último, que se esté en la misma etapa del proceso, es decir, antes de que se dicte auto de apertura a juicio, porque de no ser así, entonces ya no existiría la factibilidad desde el punto de vista jurídico procedimental para poder aplicar el procedimiento penal abreviado. Dos aspectos importantes vamos a señalar o a sacar a colación en esta parte para cerrar con lo que tiene que ver con esta última hipótesis que hemos construido en la medida en que el imputado admita los hechos y decida que se le aplique un procedimiento como lo que hemos sacado a colación. En este último sentido, es decir, en el orden de lo que tiene que ver con el procedimiento penal abreviado, hay un elemento importante. Ustedes preguntarán, ¿y si son varios los coimputados? ¿Puede uno solo declararse culpable y pedir que se le aplique ese procedimiento? La respuesta es positiva. Sencillamente, uno solo de los imputados puede tomar la decisión de una manera abierta y conforme el ejercicio de sus derechos de que se le aplique ese procedimiento, sencillamente admitiendo, como hemos dicho ya, la responsabilidad penal de los hechos que se le imputan. Otro elemento, o el otro elemento más bien, es el que tiene que ver con la factibilidad del recurso de ataque a la resolución dictada por el juez de la instrucción, una vez ordenado el procedimiento penal abreviado. En esa dirección, ¿a qué nos queremos referir? Nos queremos referir a la posibilidad de la apelación, es decir, a la posibilidad del ataque de la resolución dictada por el juez de la instrucción una vez se le hubiere solicitado el procedimiento penal abreviado y estuviere decidido respecto del mismo. En ese sentido, entonces, queda claro lo que de alguna manera hemos querido sacar a colación en relación a lo que es esta hipótesis a contrario, referente a lo que es la denominada presunción de inocencia, en donde el imputado decide quedarse no guardado bajo el imperio de la misma y decide, como hemos significado ya, decide admitir los hechos propiamente dichos. Hasta aquí, amigos que nos escuchan semanalmente en este su canal Derecho y Más, concluimos con esta octava entrega relacionada con lo que tiene que ver con el principio de la presunción de inocencia y algunas de las variables que de alguna manera pudieran derivarse del proceso aplicatorio de la misma. No nos queda otra cosa que dar las gracias por sus atenciones y quedar siempre a su disposición a través de lo que es su programa Derecho y Más. Hasta una próxima entrega.